todo lo que pasó con Lutero, todo lo que pasó con él, es lo que nosotros vamos a vivir pronto ya. Luteranos y católicos juntos en el camino. El encargado de asuntos católicos de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania, obispo Karl Grinch, y el presidente de la Comisión para Ecumenismo, la Conferencia Episcopal Alemana Católica, obispo Gerhard Fink, presentaron los resultados del proyecto ecuménico por internet Juntos en el Camino 2017. Desde el año 2000, dice la historia, empezaron a gestionar eso. Desde 1966, después del Concilio Vaticano II, empezaron a gestionar esto. Ahora, ¿cómo es que, yo les pregunto algo, y díganme ustedes aquí, cómo es que la Iglesia luterana, los líderes luteranos, permitieron el cambio y ahora están unidos al Vaticano? ¿Cómo se dio el cambio? Díganme alguien, a ver si tiene la idea. ¿De qué manera se hacen los cambios en una organización? ¿De qué manera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo es posible que la Iglesia luterana, siendo evangélica, siendo protestante, ahora ya no lo es? Y habla bien de la Iglesia del Vaticano, poquito a poquito. ¿De qué manera? Miren este video. Miren este video para que podamos comprender cómo se hacen los cambios en toda organización para que se vuelva católica o vaticana. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. ¿Notan ustedes lo que dijo ahí? El Papa recibe a una comunidad evangélica luterana con su obispa. Entre ellos, ¿quién había? Dice ahí. ¿Sí escucharon? Entre ellos, ¿quién había? Miren, otra vez lo voy a poner para que la capten. Un católico, como hicieron saber al Papa. Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. Ahí está. Noten ustedes, vienen los luteranos, vienen a hablar no sé de qué cosas con el Papa porque ya hacen arreglos, pero entre ellos, ¿quién viene? Un católico. ¿Cómo los cambios se hacen? Por la infiltración. Por la infiltración. Cuando la Corporación Adventista empezó a aceptar a los jesuitas en la Universidad de Montemorelos y en varias universidades de Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿saben qué? Había algunas alianzas con ellos. Cuando empezaron a visitar Roma, cuando empezaron a hacer reuniones con ellos, ahora que tienen un personal, un representante en las Naciones Unidas, esas alianzas han hecho que el adventismo organizacional cambie y ahora sea más catolizado. El punto cumbre a donde van a llegar, y ya están llegando, es que tomarán el domingo también como el sábado para hacer cultos. Sigamos escuchando. Miren lo que dice este hombre ahí. Soy católico, le dice. Pero ecuménico. ¿Se dan cuenta? Soy católico, le dice, pero ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Que está en cualquier religión, no importa dónde esté, pero sigue siendo católico. Y eso es lo que están haciendo para los presbiterianos, para los bautistas, para los pentecostales, para las asambleas de Dios, para la anglicana, para los mormones y para el adventista. Eso mismo es lo que están haciendo, la infiltración para el movimiento ecuménico. Y entonces están derribando la protesta de hace 500 años para que ya no haya quien los persiga y tomen el poder del mundo. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Eso es lo que está pasando. Papá, sobre los logros del ecumenismo entre ambas iglesias. Logros ecuménicos entre católicos y luteranos. These may not always capture the positive imagination of all experts, but they do inspire the ecumenical hopes and dreams of people at parish level.
50 años que se publicó el decreto sobre ecumenismo Unitatis Redintegratio. Por eso Francisco les explicó que el ecumenismo es una tarea de todos los cristianos. Si ustedes ven lo que dice allí, no se puede prescindir del ecumenismo. Nadie va a poder decir yo no quiero. Eso invita a tutti i fedeli cattolici a intraprendere, riconoscendo i segni dei tempi, la via dell'unità, per superare la divisione tra i cristiani. El Papa dijo que los cristianos de distintas confesiones no son adversarios, sino hermanos en la fe. Añadió que la división daña la evangelización. Non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo. Es un escándalo para el mundo quien se opone, quien se divide, quien se opone a la unidad de Cristo, dicen. Explicó que el compromiso por la unidad también tiene que incluir el compromiso con la caridad hacia quienes más lo necesitan, en especial los cristianos perseguidos. El Papa además recordó al pastor Anders Ruth, con quien compartió la cátedra de Teología Espiritual y que, según reconoció, le ayudó mucho en su vida espiritual. Así que, queridos hermanos, ¿ya vieron de qué se trata? En el transcurso de los eventos, miren, ¿desde cuándo? Documento que se ha publicado en conjunto el 2013 del conflicto a la comunión, conmemoración luterana católica conjunta de la Reforma Protestante en 2017. Ahora, imagínense ustedes, quien mató más de 50 millones de cristianos en la hoguera, en las torturas, en la Inquisición, ahora está celebrando la Reforma. Miren cómo es el diablo. Es tan astuto. En el transcurso del evento, estos dos personajes subrayaron que debían llegar de manera ecuménica al aniversario de la Reforma del 2017. El movimiento ecuménico y el luteranismo particular está preparando este acercamiento desde hace muchos años. Desde 1999, luteranos a nivel mundial firmaron una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación. Noten esta parte, por favor, que puede ser que le vamos a poner atención. Pónganle cuidado. Ellos firmaron en 1999 a nivel mundial una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación por la fe o de la justificación. Este fue uno de los puntos claves de la Reforma. Lutero mantuvo que el hombre puede ser salvo y justificado por la fe en Jesucristo y no su propia justificación y salvación. Noten, la justificación por la fe de Lutero es bíblica y de los luteranos, la nuestra también. Pero la justificación de la Iglesia Católica es por obras. Entonces, ellos quieren conjuntar esa justificación, dar una sola declaración. Pregunto, ¿se puede? No, no se puede. El Papa contradijo esa enseñanza y posteriormente fue condenada definitivamente. ¿Cuándo? En el Concilio de Trento. Les dejo de tarea lo siguiente, hermanos. Investiguen todos los acuerdos del Concilio de Trento y verán lo que viene para los eventos finales. El Concilio de Trento. La teología católico-romana, promulgada por el Concilio de Trento y Vaticano, afirma que las fuentes de la revelación son la Biblia y ¿qué más? La tradición. Concilio de Trento. Por eso hasta los días de hoy el Vaticano no deja el purgatorio aunque ya no cree en él, no deja lo del infierno aunque ya no les interesa, no deja las indulgencias, no deja nada de eso, ni muchas cosas inventadas, porque lo que se hace en un concilio no se quita nunca. 31 de octubre del 2017, el fin de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe y por las obras. ¿Qué piensan ustedes?
¿El hombre es justificado por la fe o por la fe y las obras? Por la fe, es lo que la Biblia dice. Por la fe. Cualquiera que después de tener fe haga algo, es por la fe. Lo demás son frutos solamente. Amén. Que no nos engañen. Pero la Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe y por las obras, con lo que se entiende mayormente obras. Miren lo que dice la Iglesia Católica y piensa, las obras deben ser a favor de la Iglesia misma. ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia Católica es riquísima, opulenta, ostentosa y cara? Porque todos los que quieren salvarse van y hacen obras hacia favor de ellos. Cristo nunca dijo que hicieran obras a favor de Él, sino que hicieran obras a favor de la salvación de las almas. Pero cuán astuto es Satanás, que puso en la mente de ese sistema que sí se salvan por la fe y las obras, pero a favor del mismo Vaticano. Sin embargo, la declaración conjunta declara que a partir de este diálogo, las iglesias luterana y católica romana se encuentran en posición de articular una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. El documento de diálogo para el 2017 recoge esta declaración y dice que existe un consenso entre católicos y ¿quién más? Y luteranos. Católicos dicen, miren lo que dicen los católicos, hermanos. Es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada. En consecuencia, muchos reformadores y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia como barata. ¿Y eso qué significa? ¿Es cierto lo que dice ahí, sí o no? Es cierto. Porque en el mundo evangélico no importan los mandamientos de Dios. Porque en el mundo evangélico no importan los principios de Dios. Tristemente, y no es una crítica, hermanos, el mundo evangélico y protestante solamente predica a Cristo, la sangre de Cristo y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, pero no trasciende, no avanza, no se habla de la segunda venida, no se habla de los 10 mandamientos, no se habla tampoco del sábado. Su gracia es barata porque saben que dicen allá, mira, tú cometiste un pecado, nada más ora y ya sigue tu fe adelante, ya Cristo te salvó, ya Cristo te perdonó. Cometiste un error, defraudaste, mentiste, no te preocupes, ora hermano y tú sigue tu vida. Gracia barata. No importa si tiene 2 mujeres, no importa si no se casó debidamente, no importa si es narcotraficante, nada más ora y ya. Gracia barata. En ese aspecto tenía razón. Ellos tenían razón. Es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada, dicen ellos. En consecuencia, nunca muchos reformadores y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia barata. Y creen que tienen una licencia para vivir como se les dé la gana, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, porque Jesús me perdona todo. Esa no fue la intención de Lutero, pero pienso que no se pudo evitar después de su fuerte polémica contra las buenas obras. Sin embargo, la postura romana acarrea problemas aún graves, más graves. Las obras del hombre natural nunca son suficientemente justos ante Dios para poder justificarle. Pongan atención al proceso que estoy mencionando, hermanos. Primero estamos diciendo que la salvación del católico es por la fe y las obras. Ya le echaron a perder. Pero luego ellos dicen que no es suficiente justo ante Dios, que las obras del hombre natural no son suficientemente justas ante Dios para poder justificarle. Miren hasta dónde llevan el pensamiento católico y a los fieles católicos. Por tanto, el creyente católico, si toma en serio su fe, nunca tiene certeza acerca de su salvación y justificación. Un católico siempre se siente perdido y que tiene que comprar la salvación. Pero ¿cómo lo logra? Esta falla de certeza la puede aliviar, pero no superar por completo, solamente en los sacramentos de la iglesia y
particularmente en la confesión y penitencia, donde tiene que someter su propia conciencia y su juicio propio bajo las órdenes de los sacerdotes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Primero se salvan por la fe, por las obras. Después, no solamente las obras, tienen que dar otro paso hacia la iglesia. ¿Y cuál es el otro paso? Tener la confesión a su sacerdote. La confesión a los sacerdotes. Esto significa que el creyente católico queda de por vida atado a su conciencia, con su conciencia a sus superiores en la jerarquía eclesiástica, y nunca alcanza el acceso directo y personal a Dios que Jesucristo abrió para todo el que cree en Él. Hermanos, es terrible. La vida de un fiel católico, por más sincera que sea, es una vida miserable. Porque nunca se salva. Tiene que depender de su sacerdote. Tiene que dar su conciencia. Esta es la obligación para todo católico, mínimamente, por lo menos confesarse una vez al año ante su sacerdote. Una vez al año. Viendo la historia de la condena tajante contra Lutero, parece muy extraño que ahora líderes católicos y luteranos digan que existe un consenso en cuanto a la enseñanza de la justificación. ¿Qué consenso puede haber, queridos hermanos? ¿Qué consenso puede haber? No hay consenso, hermanos. Muchos evangélicos y sobre todo los luteranos están engañados y piensan ahora, la iglesia romana se está abriendo para la reforma. Y escuchan las palabras amistosas del Papa y leen las declaraciones como la mencionada y piensan que la iglesia católica está cambiando. ¿Será que va a cambiar la iglesia católica? ¿Qué dice la Escritura en el conflicto de los siglos? Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Esto revela que muchos evangélicos y católicos por igual no entienden lo que es la esencia del catolicismo. Es una serpiente, es un ataque extraordinario lo que están haciendo y no se dan cuenta. La iglesia romana puede quizá cambiar algunas de sus formas exteriores, puede quizá cambiar un poco su trato con las otras iglesias, puede también adquirir nuevas doctrinas, pero nunca puede revocar alguna de sus doctrinas pronunciadas por un papa o en un concilio. Según esta doctrina, la iglesia romana, representada por el Papa y los concilios, no se pueden equivocar en sus declaraciones. Fíjense bien, hace años, y ayer lo dijimos aquí, se decretó la infalibilidad papal. ¿Y eso qué significa? Que el Papa no se puede equivocar. Dice, que el Papa no se puede equivocar. ¿Qué les parece? Que los concilios no pueden revocar. Y no que está cambiando Roma, y no que está cambiando el Vaticano. Es una estrategia jesuita lo que está haciendo Francisco. Una estrategia jesuita, infiltrar y poner una sonrisa para después controlar y llevar al mundo todo hacia ellos. En consecuencia, el artículo 1 de la Declaración Conjunta mantiene también que las condenaciones del Concilio de Trento siguen en vigencia, hermanos. Ningún concilio ha cambiado ni cambiará. En consecuencia de la doctrina de la infalibilidad, la enseñanza romana no está edificada sobre las Sagradas Escrituras. Está edificada sobre ella misma. Si los líderes de la Iglesia Católica se dieran cuenta de que algunas de sus doctrinas pasadas estaban erradas y contradicen la Biblia, por ejemplo, sus decretos de que se debe matar a un hereje, no pueden revocar esos decretos porque su propia doctrina fundamental se los prohíbe. Si el Vaticano estuviera cambiando, aparecería un decreto que diga, ya no van a morir más herejes. Pero eso nunca va a aparecer,
va a aparecer todo lo contrario, pero es tan astuto Satanás, hermanos, y el papado, que las estrategias de persecución y destrucción que harán ellos mismos otra vez, usarán al mundo protestante, usarán a los pueblos, de tal manera que la gente pedirá que se extermine a un grupo especial que se opone al orden. Este asunto es tan esencial que allí radicó la disputa entre Lutero y el Papa. La controversia comenzó a escalar cuando Lutero dijo: aún los concilios pueden equivocarse. Por eso la Iglesia romana y sus líderes no pueden cambiar ninguna de sus doctrinas fundamentales, aunque estuvieran plenamente conscientes de la falsedad de una de estas doctrinas. Mientras quienes siguen siendo católicos romanos tendrán que cargar hasta el fin de sus días con la culpa de la sangre derramada de miles de valdenses, reformadores, anabaptistas, aztecas, incas, a quienes mandaron matar como herejes o paganos. Qué terrible, hermanos. Deben todavía, y quieren ellos ya